La inteligencia emocional es este concepto ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar nuestros sentimientos. Yo creo que la humanidad va a ir poco a poco con esa tendencia a ir incluyendo este tipo de conocimiento, por ejemplo, en escuelas, ¿no? Y ahorita estaba leyendo hace poco que en Inglaterra, por ejemplo, ya le están dando en muchas escuelas el mindfulness, o sea, meditación a los niños, porque ven que un niño que medita se concentra mejor y hace menos bullying. En las escuelas, pues obviamente te enseñan materias, matemáticas, ciencias, o sea, de ahí es el inicio de tu profesión, nos volvemos bien pregones en nuestra profesión, pero nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser pareja, nadie te enseña a ser humano. Inclusive en México existía antes la clase de civismo, luego tuvieron a bien quitarla. Fíjate Madre. qué buen punto acabas de tocar, porque nadie con el que he conversado en muchos años ha puesto énfasis en eso, y es algo que para mí tiene mucha relevancia en la educación en Pero México. cañón, sí, La educación cívica era una de las clases de básica, las que más aprendí yo también. del respeto hacia el otro. En Exacto, todo, en el entorno social, en el entorno familiar, en el comportamiento. social, Sí, o sea, era así. en común. Uh-huh. En algún momento, no sé, pues sales de la escuela y tú sigues tu vida. Y no me recuerdo a quién le pregunté, de algún chavalo. Le dije, oye, y siguen, ¿y cómo vas en civismo? Una cosa así le pregunté. Me dijo, Ya no no, existe. ya no existe. Y le dije, ¿cómo que ya no existe, cabrón? O sea, es lo Sí, no, no, único no, a que mí nos también me hace. impactó. O sea, ¿qué horas? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Quién? Sí, me gustaría saber el nombre del Neandertal que hizo eso, porque de verdad es como, es un crimen social, es un Tal crimen cual. social, es un crimen de lesa humanidad, o sea, Y lo que puedes lo ver hayan hecho en México. Y lo puedes ver en el reflejo social que tenemos ahorita. O sea, ves a un Ajá, sí, peladito faltándole el respeto a una señora que dices, nada exacto, más por mera educación, güey, no le exacto. hables así a un adulto. Es que me está faltando el respeto. Es un adulto, güey. Y estamos hablando obviamente de Sí. la tercera edad, ¿no? Porque he visto a pelados golpeando. Últimamente ves a tipos golpeando a adultos mayores y dices, ¿cómo? O sea, Sí, mira, por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Japón, es un país que me encanta, he visitado, y algo que me fascina, digo, a mí además de viajar, cuando yo viajo no soy de encerrarme en un hotel, me encanta meterme en la cultura, estudiar la historia, hacer 80,000 preguntas, ver por qué la gente es como es, o sea, claro. entonces soy como una antropóloga, socióloga natural, y pasé un buen tiempo en Japón con mi hermano, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la cultura japonesa, como desde chicos, creo que de las cosas que más les inculcan en la escuela y con muchísima importancia, sí, es justamente esta concientización de que como sociedad tienes que funcionar y el respeto a la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar en celular en un camión es de mala educación, ¿cierto? No, o sea, esa consideración al prójimo, ¿no? Que a veces lo llevan a un extremo que también tiene sus problemas de Sí, depresión y cosas así, exactamente lo ¿no? que te iba a compartir. Pero realmente es impresionante ver, ¿no? Como puedes ver unas chamarritas colgadas en la calle y que le dicen, hermano, ¿por qué hacen chamarras colgadas en la calle? No, es que a alguien se le cayeron y mañana seguro pasa por aquí y la recoge, o sea, ¿no? Puedes dejar tu celular y jamás se lo llevan, ¿no? Exacto. Es una cultura que realmente respeta mucho al prójimo. Y eso, por ejemplo, en México creo que somos una antítesis, en Latinoamérica en general, y es sí, chocante, y esa inteligencia emocional, pues va mucho de la mano con eso, ¿no? Con saber que tus actos tienen repercusiones con el entorno, la inteligencia emocional, de manejo de emociones, como decías en un principio, o sea, es un tema muy, muy amplio, o sea, la hora nos va a quedar corta, pero sí es muy Claro. interesante. Oye, siguiendo aquí un poco con esto, dice, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en forma que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Algo que me llamó específicamente la atención de este es administrar nuestras propias emociones. Hasta que yo realmente me conozco es que puedo iniciar la administración o de mis sentimientos, o puedo empezar sin conocerme y ya Algo hay de eso. Mira, es que ahorita que me estabas dando como la descripción de todo lo que es inteligencia emocional o para uh-huh. qué servía, yo lo resumo en una cosa. El objetivo de la inteligencia emocional es poder estar en paz bajo tu propia piel y con el entorno, punto com. Ahora, para llegar allí, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Ese es el meollo.
Y que va de la mano con un poco con el tema, por ejemplo, de la espiritualidad, porque yo creo que la inteligencia emocional se puede trabajar acá y acá, ¿no? Y es algo que en estos talleres que yo doy manejo mucho este concepto de sabiduría, ¿no? Un ser sabio. ¿Qué es un ser sabio? Tú puedes ser muy culto, muy inteligente y puedes ser una persona, pues es oculta, a lo mejor profesionalmente muy capaz, pero a lo mejor no tienes inteligencia emocional, Claro. ¿no? Entonces, eres una persona culta, pero no tienes inteligencia emocional. Y una persona que tiene inteligencia emocional e inteligencia cultural, profesional, es una persona sabia, Ok. ¿no? Entonces, la sabiduría, ¿para qué nos sirve? Pues sí, justamente es un poco paralelo a lo que sucede con una persona sabia espiritualmente hablando. Logras tener paz interior, ¿no? Contigo y con el entorno. Suena facilísimo, pero no es fácil. Ahora, hablando de cómo llegas a esa inteligencia emocional, si tienes que conocerte o no, claro, tiene que, pero es como al conocerte conoces el universo. No sé si me explico, o sea, cuando no puedes llegar a reconocerte a ti solo y desconocer lo que está afuera, porque Ujú, entonces no vas a conseguir paz emocional, o sea, ujú. paz interior. Sí, es verdad, tienes que conocerte a ti, pero junto con ese conocimiento de ti mismo, tienes que conocer el universo, tienes que conocer la mayor parte de las cosas, del orden, como le digo yo, ¿no? El orden del caos. O sea, tienes que lograr entender la mayor parte posible que puedas de eso para poder estar en paz y lograr esa inteligencia emocional. A mí algo que me ha funcionado mucho, ahora seguramente iremos hacia eso, pero la meditación me ha ayudado mucho a llegar a los puntos de conflicto, de mis conflictos, ¿no? Porque los míos no son los mismos que los del resto del planeta. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a minorar el estrés, justamente. Estos pensamientos que son como tortuosos, porque crecemos con tanta información. Ahora los jóvenes tienen mucha más información. Y como que separar y hurgar entre tanta información para encontrar la que te beneficia o la que te hace sentido a ti es complicado. Porque, no sé, te levantas y ves las noticias y hay caos en todo el mundo, porque eso es lo que hacen las noticias, ¿no? Ellos no van a contar nunca nada bueno, siempre van a contar todas las cosas malas. Y eso, de alguna otra forma, ya es una información que recibes a la mañana, ¿no? Es decir, si es que alguien sigue viendo las noticias, yo he tratado de alejarme un poco de eso. Después, ¿qué es lo que escuchas a tu alrededor? Y esa también es otra información con la que estás. Entonces absorbes tanta información durante todo el día que empezar a separar todo eso, todos los pensamientos externos a tus pensamientos, se vuelve complicado. O sea, nuestras ideas son nuestro mejor aliado, pero también son nuestro peor enemigo. De hecho, para que tú puedas conseguir esta paz interior o esta inteligencia emocional, primero vas a tener que aprender a destruir todo lo que conoces Ujú. y reconstruirlo de una forma más consciente, ¿no? Que es un poco esa búsqueda espiritual. Y hay un filósofo que me fascina a mí, Jiddu Krishnamurti, que maravilla porque ya murió, que habla justamente, disecciona muy bien, ¿no? Nuestro mundo de las ideas, cómo nos ayudan y cómo nos afectan, ¿no? Y lo que es una mente lúcida cuando justamente te liberas de ideas. Yo creo que hay una parte, y es difícil de entender para cualquier humano que te digan, güey, no tengas ideas para tener un momento lúcido. ¿Cómo voy a ser lúcido si no tengo ideas? No es que, sino cómo, por qué lado llegas a esas ideas. No es lo mismo que llegues a una idea, adoptamos muchas ideas inconscientemente sin darnos cuenta y las tomamos como válidas. O sea, por ejemplo, a mí de chiquita me dicen las mujeres, las señoritas no se sientan con las piernas abiertas, ¿no? Entonces ya lo asumí forever, ¿no? Y el día que me sentaba con la pierna abierta porque traía jeans y quería estar cómoda, ¿no? Me sentía mal, ¿no? Y stop, ¿no? ¿De dónde agarré esta idea? ¿Dónde la consideré válida, ¿no? No la recapitulé nunca. Ah, pues mira, si me puedo sentar con las piernas abiertas porque traigo jeans, estoy cómoda, chingón, ¿no? O sea, pero así, eso es un ejemplo burdo, pero nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra intranquilidad, viene muchas veces de ideas que hemos adquirido de manera inconsciente y las hemos tomado como válidas. Y no somos conscientes de cómo y por qué hacemos las cosas. No se puede ser consciente del 100% de las cosas que haces ni que dices, pero si empiezas a hacer esa práctica de conciencia, ¿no? Que para eso sirve justamente la meditación, porque paras la cabeza y hay un punto en donde no hay tanto ruido en tu cabeza, entonces te das un poquito más cuenta de cómo haces las cosas y por qué las haces. Partiendo de ahí, empiezas a ver,
pues esto, que hay muchas ideas, mucho ruido, ¿no? En tu cabeza, que está ahí de manera inconsciente y fortuita y no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, por eso cuando meditas, uno puede entrar así lleno de problemas, y estoy hundido, y sales y, ¿cuál pedo? No tengo ningún pedo, ¿no? O sea, Claro. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, justo eso es parte de lo que he encontrado en la meditación, obviamente acompañado de la conciencia y el reconocimiento de muchas cosas, de muchas emociones y del presente en el que estoy. Algo es eso, he logrado callar esta mente tortuosa que me persigue. Y entonces lo que hago ahora, antes era mucho más efusivo o respondía mucho a la inmediatez del momento o de la emoción. Ahora creo que algo muy positivo de lo que me ha ayudado la meditación es a callar los pensamientos, a callarme la boca, a procesarlo. Y entonces cuando tenga ya las palabras que para mí son las correctas, es que lo expreso. Y si no las encuentro, lo sigo manteniendo en calma, porque si no... y es que por ahí justo callamos primero las ideas y luego cuando las hacemos, ponemos las ideas en un lugar correcto, cuando lo Claro, haces con más conciencia. Cuando lo haces con inconsciencia es posible que acaben en un lugar que no es correcto. O exactamente. sea, el otro día porque doy sesiones de asesoría para la gente que está cerrando relaciones abusivas o que está como queriendo hacer su vida, me preguntaba una chica, ¿cuándo sabes tú que estás sano? O sea, porque hemos ido avanzando, ya perdono a sus padres, perdono muchas cosas que tenía atoradas. Me dice, ¿cómo sé yo que ya estoy sana? Y dije, pues no es que nunca, o sea, es que nunca vas a estar 100% sano, ¿no? Es parte de ese equilibrio que necesitamos tener. O sea, el día que tú dejas de tener problemas, dejas de evolucionar. O sea, si estás muerto, a lo mejor ahí dejas de tener problemas, ni Claro. siquiera nos consta. Pero el universo es un constante cambio, el universo es uno constantemente adaptarse, eso es la vida, ¿no? Ujú. Entonces realmente, así como decir 100% curado, ojalá que nunca, ¿no? Pero realmente, digo, cuando vas a sentirte satisfecho es cuando vas a poner las ideas en el lugar correcto. Cuando pongas un problema en la Ujú. idea correcta, ahí vas a sentir que estás chingón. Y Claro. cuando llegue algo que mueva esa idea otra vez, a lo mejor dices, hoy no lo tenía tan sanado o tengo que volver a dar una vuelta, ¿vale? ¿No? Pero realmente en eso consiste nuestra sensación de bienestar, ¿no? El tener las ideas en un lugar correcto. Por eso mucha gente a veces también se resiste al cambio. Dice, el prestar atención a las emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones, las escuchan, no solo se limitan a sentirlas. Creo que en esa parte, creo que parte de eso era de lo que estaba hablando. Cuando te revisas, qué es lo que te hace enojar, porque hay muchos momentos en los que estamos enojados durante el día y no lo entiendes, ¿no? Es como de, pero ¿por qué estoy de malas? Entonces, y sigues el día sin ponerte ese foco de atención, o sea, solamente estás de malas y así sigues el jodido día, ¿no? Entonces, que se chingue el resto del mundo, yo estoy enojado. Es como, no, cabrón. El resto del mundo no tiene la culpa de que tú no estés pudiendo encontrar qué es lo que cuál es tu molestia. Entonces, creo que esa característica específica me parece, bueno, para empezar, pues es la base, ¿no? El aprender a reconocerse y el ubicar todos estos puntos de fragilidad, posiblemente se podría decir, que tenemos y poco flexibles durante el día de nuestras emociones. A mí me parece un foco muy importante, bueno, como lo dije, es el principal, el reconocerte en todo, el estar triste, ¿por qué estoy triste, carajo? Si estoy contento, ¿por qué estoy contento? ¿Cuál es, o sea, sí, recibí una gran noticia, pero qué es lo que realmente me está dando el logro, el sentirme exitoso, el que siento, no sé, esa parte del reconocimiento de las emociones me parece súper importante. Claro, y es un poquito lo que mencionábamos al principio, ¿no? De cuando las emociones más la inteligencia, o sea, cuando tú en tu vida vas nutriéndote de información de todo tipo, digamos, te vas una persona culta, lees, viajas, aprendes, ¿no?
te ayuda a que pongas las ideas en el lugar correcto. Entonces, cuando tú tienes, como dices tú, este punto de decir, notar, oye, hoy me siento inquieto, hoy me molesta, tengo esta molestia con esta persona del trabajo y nada más lo tengo atorado, ¿no? O sea, como de identificar estas sensaciones que tienes. No, como digo, yo siempre he dicho, los problemas no se cierran con la espalda, se cierran con la cara. Agarra al pinche toro por los cuernos, sal de tu zona de confort, algo te molesta, a ver qué fregado está pasando. Obviamente es la base, como bien dices tú, pues, es lo que yo digo de un camino espiritual, ¿no? Claro. Va de la mano con la inteligencia emocional. Entonces sí, si no eres consciente de qué te está pasando, y además de cómo y por qué hacer las cosas, como mencionamos hace rato, pues no avanzas. Otro de los que están aquí dice conocer sus sentimientos y no reprimirlos. Estas personas son auténticas y sinceras que expresan sus sentimientos de forma clara. Es que lo quise enganchar con eso que estabas diciendo, porque tengo eso muy claro desde muy, muy chavillo. Tengo una madre que no tiene un filtro. Haz de cuenta que lo que le viene, si tiene un conflicto, te lo dice. Entonces, crecí mucho con ese ejemplo. Entonces, casi siempre he tendido a hacerlo. A que si algo me molesta, ahorita ya lo proceso para no decir lo que dices tú, las palabras incorrectas, estar en el lugar incorrecto, más bien procesar la información y entonces decirlo. Antes sí se me salía igual que ella, sin filtro, y entonces en el momento, aunque fuera el más incorrecto. Entre más claro hables, sí se generan conflictos, sí se generan fricciones, pero se solucionan muchos problemas. Sí, y no es qué haces, sino cómo lo haces otra vez, ¿no? O sea, claro, yo puedo decirte que algo me molesta, así como Psycho Killer, porque a lo mejor ya se me volaron las bardas, ¿no? O sea, claro. pero también puedo decir que algo me molesta de una forma más cordial. Claro, por supuesto. Y a lo mejor la persona tampoco reacciona de la mejor manera, ¿no? Entonces va uno como teniendo esa tolerancia, y justamente entre más inteligencia emocional tienes, más puedes manejar ese tipo de situaciones. O sea, que alguien te conteste mal, ¿no? Y tú puedas manejarlo y dar la vuelta, o ponerlo en su lugar, ¿no? Es decir, a ver, esta persona está herida y a lo mejor por eso está reaccionando así. Exacto. O esta persona realmente tiene toda la intención de lastimarme. Y exacto. entonces ahí sí pongo un pinche paro que a ver cómo pasas, ¿me entiendes? Claro. Entonces depende, ¿no? Pero sí, obviamente tiene que ver esta forma de controlar tus emociones, o sea. Otra característica dice, analicen sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Ahí sí, en eso estoy de acuerdo. Ahí siento, ese punto es peligroso porque la raíz del sufrimiento es la necesidad, ¿ok? Entonces, en cuanto tú empiezas a necesitar algo, empiezas a sufrir. Entonces hay que tener cuidado con esto que deseamos, o sea, yo siempre he dicho sueña porque los sueños se cumplen, ¿ok? Pero una cosa es soñar, otra cosa es desear. Yo cuando más feliz he sido es cuando he aprendido a soltar. Justamente yo creo que fue de las cosas de mi proceso de maduración, crecimiento espiritual o de inteligencia emocional, yo creo que fue de las cosas que más me ayudó a crecer, fue justamente aprender a soltar, porque era muy controladora, era siempre muy organizada, siempre soy organizada, pero vaya, ahora ya sé elegir mis batallas, ¿no? Claro. Y de repente era tanta sobreexigencia que tenía sobre mí misma que me hacía sufrir mucho cuando no lograba muchas de estas cosas y me frustraba. Entonces, ese punto es como un arma de dos filos, hay que agarrarlo como de una perspectiva. Sí, hay que tener sueños, es que hay que vivir el momento, y también por eso me choca ese punto, o sea, porque es verdad que podemos tener objetivos, decir, a ver, ahorita quiero aprender francés, ¿no? Y estoy estudiando francés y no, o sea, está padre ese objetivo, pero voy disfrutando el camino, es más, ya pasó el año que yo tenía como objetivo para seguir estudiando, y sigo, ¿me entiendes? O sea, voy disfrutando el camino, vivir el día. En el día a día hay un montón de objetivos y metas que has pasado a lo mejor sin darte cuenta también.